Hola amigos. Bueno, en esta segunda parte acerca de VTOL me voy a centrar en lo que es el software, la parametrización, es decir, el setup de todos los valores y parámetros que comprenden y están implicados en el, en el vuelo, transiciones de un VTOL, ¿no? En la primera parte del artículo, si recordaréis, bueno, yo lo que hice fue centrarme un poquito en toda la parte de construcción, la parte geométrica, es decir, la disposición de los motores, la variación del centro de gravedad por el balanceo del steel rotor, las distancias entre motores con respecto al centro de gravedad, es decir, toda la parte de construcción del aeromodelo, incluidos las piezas, en 3D, en la que también os podíais descargar todos los STLs, ¿no? Pero bueno, en esta segunda parte lo que vamos a hacer es centrarnos en la parte de software, es decir, en el setup, en la configuración de todos los parámetros que están implicados en, en el vuelo VTOL. Pues bien, he redactado un documento, un PDF, en el que disponéis de toda esta documentación, toda esta configuración, setup. Pero bueno, he querido añadir este video tutorial por aclarar algunos conceptos que quizás la lectura de ese documento pues no os lo aclare al 100%. Eh, por la misma razón que me decidí a hacer estos dos artículos, pues porque la web de ArduPlane es un poco tediosa y además no nos ofrece ni el 20% del setup y configuración que realmente necesitamos para conseguir un buen final en este proyecto, ¿no? Eh, bueno, yo después de la experiencia positiva, pues he recopilado todos estos parámetros y voy a tratar de compartirlos y explicarlos sin dejarme absolutamente nada en el tintero. Este proyecto realmente, bueno, me decidí por este aeromodelo de pequeñas dimensiones porque, como siempre he comentado otras veces o en la primera parte del artículo, trataba de hacer un presupuesto un proyecto de presupuesto bajo, baratito, con el único objetivo de testear el software y el firmware de ArduPlane VTOL, ¿no? Entonces, bueno, pero realmente es aplicable a cualquier otro modelo de mayor envergadura, mayor carga alar o mayor peso. Simplemente habría que modificar unos parámetros muy poquitos, media docena, que trataré de explicaros en este video tutorial. También lo comento en el PDF que os podéis descargar. Entonces, bueno, si alguno tiene idea de no realizar este pequeño saltamontes, como le he bautizado, el Mini Sky Hunter VTOL, y prefiere hacer uno más grande, pues no os preocupéis, que yo creo que con lo que os propongo aquí podréis llegar a conseguir ese vuelo perfecto. Bueno, pues lo que podemos hacer es dar un pequeño repaso así a grosso modo al archivo que os podéis descargar. Eh, bueno, primero hago una visión así un poco global, genérica de todos los parámetros iniciales. Hablo un poquito luego del vuelta a casa, diferentes formas de RTL, cuál es la ideal para mí. Hago un resumen a veces también con una traducción no googleana de la página de ArduPlane, añado un comentario, lo personalizo. Hablo de las ayudas Weather Warning en WinHall que ofrece el modo coaster ArduPlane, y luego, bueno, paso a los parámetros propios de VTOL específicos. Los voy explicando uno por uno con sus valores, los parámetros propios de tilt rotor, que son muy importantes, los detallo con bastante criterio y con todas las notas a tener en cuenta.
Y luego, bueno, los parámetros básicos de cualquier avión no VTOL. Y luego, bueno, hablo también de tuning, autotune, cómo se trata en el modo VTOL, la calibración de los ESC en un VTOL que tiene su peculiaridad. Y bueno, luego el conexionado de un VTOL, sea de empenaje normal o empenaje en V, los modos de vuelos ideales para mí, la configuración de los motores en modo tricópter y luego, si primeramente he hecho un repaso uno por uno de los parámetros, vuelvo a repasar un poco la calibración y el setup de modo más global, con algunas consideraciones añadidas, con texto, y luego ya pasamos a lo que son misiones en modo auto. Pues hablamos del despegue, del aterrizaje, de vuelta a casa, todo dentro de una misión. Y bueno, este es el contenido así a grosso modo del documento que os ofrezco. Bien, pues empezamos por el principio. Cuando instalamos el software el firmware de Arduplane desde Mission Planner, todos los parámetros que se refieren a VTOL se diferencian realmente porque empiezan por Q guión lo que sea, pues están ocultos. Y lo primero que tendremos que hacer será activarlos. ¿Cómo los activamos? Pues ya lo explico en la primera hojita. Hay un único parámetro que sí le podemos ver, que no está oculto, que es realmente el que nos desoculta el resto de parámetros, que es QEnable. Con QEnable en 1 reiniciamos la PISHOW y entonces tendremos ya todos los parámetros VTOL a nuestra disposición. QEnable nos aparece en 0 al principio, lo pasamos a 1, Write Parameters, y entonces reiniciamos la PIX y a partir de ahí ya tenemos a disposición todos los parámetros Q, como veis aquí, que son los que están implicados en el vuelo VTOL. Hay algunos parámetros que no son específicamente Q-bajo lo que sea, que también influyen en el VTOL. Pero bueno, estos son los que Arduplane diferencia para VTOL. Una vez que ya tenemos habilitados todos los parámetros Q, podemos observar también que Arduplane VTOL nos ofrece 4 modos de vuelo nuevos y son 4 modos de vuelo que se diferencian de los que no son propiamente VTOL, pues porque empiezan por Q. Y estos son Q-Stabilize, que es igual que el Stabilize en Copter, Q-Hover, que es lo mismo que Alt-Hold, mantener altura en Copter, Q-Loiter, que es lo mismo que el Loiter en Copter, y QLAN, que es igual que el LAN en Copter. O sea, sencillísimo. Aquí pongo una notita porque así como en el modo para un cópter no es tan crítico, en un VTOL esto puede ser crítico y es el hecho de estar en tierra en, en modo Q-Loiter. Es preferible que lo dejéis siempre en Q-Hover o Q-Stabilize una vez que aterrizáis, porque se os puede volcar el aeromodelo. Puede haber una mala interpretación de la posición GPS, la intenta corregir y capota. Entonces, siempre que aterricéis, que estéis en tierra, procurar no tener el modo Q-Loiter switcheado. Pues por esto que os digo, vamos a evitar problemas. Bueno, y de la misma manera en VTOL hay que evitar determinados modos de vuelo como acro, stabilice, trainen y manual, sobre todo, ¿no?
Manual quizás lo podéis hacer la primera vez que voléis el avión, pero para ver el comportamiento de la parte del avión, para tribar ese vuelo del avión, etcétera. Pero solamente para eso, si lo creéis necesario. Eh, Viene bien un vuelo manual, aunque es más arriesgado, pero solo en esta primera vez para equilibrar bien y afinar el vuelo en modo plane. Una característica de Arduplane VTOL es que si nuestro avión, tratándose de un quadplane, si nuestro avión entra en pérdida o baja de la velocidad por debajo de la velocidad de pérdida, entraría a asistir y ayudar los motores en modo coaster. Esto lo controla un parámetro QASIT-Speed que os comentaba antes. Siempre se puede poner a 0 para que no haya esta asistencia y volar en manual para ese equilibrio inicial del avión en modo plane. Pero también tiene valores diferentes a 0. Esa velocidad nos va a asistir en el momento que baje por debajo de esa velocidad en modo coaster. Todo esto que os digo es para un quadplane, pero no para un tricoaster. Es decir, esta asistencia Arduplane aún no la contempla para un tricoaster. Os lo pongo aquí de vez en cuando en amarillo para que lo sepáis. Aunque os explico esa asistencia, realmente en un tricoaster está pendiente de que en futuras actualizaciones Arduplane lo implemente. De cualquier manera, no lo veo estrictamente necesario. Ajustando bien unos parámetros que luego os comentaré, pues tampoco vamos a tener gran problema. Bien, y pasamos a las transiciones. ¿Cómo realiza un VTOL la transición? Bueno, pues lo que hacen es balancear los dos motores delanteros unos grados que son parametrizables a una velocidad que es parametrizable y se mantiene en ese ángulo hasta que alcanza una velocidad que también es parametrizable. En ese momento que alcanza esa velocidad mínima que es superior a la de pérdida, pues los motores se horizontalizan por completo y el motor trasero deja de rotar. Bueno, os comento un poquito lo de la asistencia y la ayuda en modo multi al plane durante la transición, pero bueno, os lo comento, pero siempre os hago el inciso de que en sistemas tilt rotor esta ayuda no se contempla, pero sin preocuparse. Y luego pasamos un poquito al return to launch, al vuelta a casa. Tiene tres opciones: RTL como plane, como VTOL o el híbrido. El RTL como plane pues lo hace igual que un plane, es decir, se queda dando círculos a la altura que queramos y con el radio que queramos. El VTOL lo que hace es volver como un coaster desde el punto en el que ha saltado el phase sail o hayamos activado el RTL manual. Y el último es el RTL híbrido, que para mí es el ideal en un VTOL, pues porque si tiene que venir en modo coaster con el segundo modo RTL que viene en modo coaster desde mucha distancia, pues igual nos quedamos sin batería. Entonces el ideal es híbrido, es decir, que vuelva como un plane, pero que no se quede dando vueltas como un plane, sino que aterrice como un coaster. Para esto tenemos un comando que lo activa, es decir, el modo de RTL tiene que estar en 1. De esta manera hemos activado este RTL híbrido, que ya os digo, para mí es el ideal, volver como un avión y aterrizar como un coaster. Luego hay una serie de parámetros implicados en esta transición última de RTL, pero bueno, sencillito. Luego, Arduplane tiene una característica en VTOL que es la ayuda cuando tenemos viento. ¿Qué ocurre? Que un VTOL es un multicóptero con velas. Toda la superficie alar y de estabilizador y de timón de dirección, etcétera, son unas velas que nos van a mover continuamente el aeromodelo, ¿no? Entonces, bueno, Arduplane contempla esto con varios parámetros. Uno que le llama weather warning, que lo que hace es intentar mantener la nariz del avión siempre contra el viento
para que se minimice este efecto sobre las alas del viento. Y el otro es Wing Hold, que lo que intenta es mantener la posición utilizando los motores de avance. Es decir, en este caso, en un tilt rotary thread, los dos motores delanteros se balancearían para conseguir mantenerlo estable. Cada uno de ellos tiene unos parámetros, unas ganancias que luego ya os explicaré. Bueno, estas dos ayudas, asistencias que os comento para que el viento afecte lo menos posible cuando el aeromodelo VTOL está en modo cópter, realmente no son para todos los modos de vuelo. Los tenemos disponibles para QLoiter, QRTL, QLAN y para las misiones en modo auto. Para los demás vuelos, esta orientación de la nariz contra el viento y el mantenerse horizontal contra el viento no está disponible. Bien, y una vez hecho un repaso así rápido, vamos a pasar a lo importante, que son los parámetros uno a uno implicados en el vuelo, sobre todo en las transiciones, que es lo más crítico en un VTOL, ¿no? Bueno, como os decía al principio, cuando instalamos por primera vez el firmware, el único parámetro que tenemos disponible para VTOL es QEnable, que es el que, parametrizándolo en 1, nos va a habilitar todo el resto de comandos VTOL. Y como os comentaba, después de este cambio hay que reiniciar la PIX. Después tendremos QFrame Class. Tenemos que ponerlo en 7. Estoy hablando siempre para un VTOL i3 Tricopter. Si se trata de un Tricopter, QFrame Class hay que ponerlo en 7. Y el tipo de frame, QFrame Type, en 1, porque es un frame NX. Si se tratara de otro configuración para VTOL, bueno, pues estos parámetros tendrías que poner el específico. Después de configurar estos parámetros, tendremos que volver a reiniciar. Y esto tardé tiempo en darme cuenta, porque como os digo, en la web de ArduPlane es un poco tediosa y escasa de información. Al final tienes que documentarte en 1 y 1000 sitios. Entonces, acordaros de esto. No solo hay que reiniciar la PIS la primera vez para habilitar todos los comandos Q, sino después también cuando elegimos la clase y el tipo de frame. Tenemos que volver a reiniciar. Bien, y luego continuamos con más parámetros. QTIL Type 2. En nuestro caso es un VTOL Tricopter. Antes, en un tricopter clásico, la forma de hacer el yaw es mediante el balanceo hacia izquierda o a derecha del motor trasero. Pero aquí vamos a aprovechar, ya que tenemos los dos motores delanteros con la posibilidad de balancear, que estos dos motores nos hagan también el movimiento yaw en modo coaster del VTOL. Y así prescindimos de todo el mecanismo y peso de este balanceo en el motor trasero para conseguir el yaw. Pero para esto el QTIL Type tiene que estar en 2 para que tener un yaw vectorizado, es decir, conseguir el yaw con movimientos desde la vertical hacia adelante, hacia detrás, inversos de un motor y otro delantero. Seguimos. QAssist tiene dos parámetros, speed y angle, pero que en nuestro caso, como se trata de un tilt rotor, lo vamos a obviar. Como os decía, la asistencia no está contemplada. Os he explicado antes en páginas anteriores estos dos parámetros, pero no profundizo en ellos, pues porque en nuestro caso no nos interesa. QTransitions MS es un poco, está en milisegundos. Yo lo prefiero poner en 0, aunque por defecto viene 5000, 5 segundos, que es el tiempo en poder dar gas manualmente cuando hace la transición. Es decir, cuando nosotros cambiamos de modo cópter a modo plane para hacer la transición, él se acelerará abatiendo los dos motores, pero podemos ayudarle con el stick de gas. Si esto lo configuramos a 5000, vamos a tener que esperar 5 segundos en poder ayudarle en esa maniobra.
Si lo ponemos a cero, en cualquier momento podemos darle nosotros un poquito de gas para que coja esa velocidad superior a la de pérdida mucho antes y haga la transición con más fluidez. Yo primero probé con valores de 3, 4 segundos, 3000, 4000 en este caso, y me convenció más ponerlo a cero. Es decir, que no haya un delay ahí de tiempo disponible para que podamos dar gas. Siguiente, Qtilmas. Esto es los ángulos que se inclinan los dos motores delanteros en el momento de la transición. Se van inclinando poco a poco a una velocidad que luego parametrizamos más abajo con estos dos parámetros y lo van a hacer prácticamente hasta que coge la velocidad que le hemos dicho de pérdida, superior a pérdida, que también la parametrizamos con este otro parámetro de aquí. Bien, yo le he puesto 60-70 grados. Por defecto, ArduPlane comenta 45. Yo empecé probando por 45 y tuve varios sustos y no me gustó nada. Lo fui subiendo y un valor de 70 es el que tengo ahora, me parece bastante adecuado para este aeromodelo y sería bueno incluso también para aeromodelos superiores de 2 metros, más peso, más envergadura o más carga alar. El defecto lo obviaría. Este parámetro hay que subirlo. Los siguientes parámetros que también hacen referencia al movimiento TIL de los motores frontales. QTIL-rate down y QTIL-rate up. Bien, down es decir la velocidad a la que baja, balancean hacia abajo, y up la velocidad a la que balancean hacia arriba. Lógicamente, si están en la vertical y hacemos la transición a plane, el movimiento tiene que ser suave, poquito a poco. Entonces, por eso es menor que la de subida. Un valor de 10, por defecto, ArduPlane te dice 15. Yo prefiero un poquito más lento, porque además, como hemos puesto QTransition MS0, le podemos ir ayudando con gas, que es lo ideal. El valor de 10 también es válido para modelos mayores. Si alguna vez no digo nada, es que los parámetros valen tanto para este pequeño saltamontes o para un VTOL mayor. Si hay que variar para algún parámetro para modelos superiores, ya lo comentaré. Bien, y el QTIL-rate up, es decir, cómo suben cuando va en modo plane y pasa a la transición a modo coaster. Bueno, pues está todo lo contrario a la primera, tiene que ser algo rápido para que entre en modo coaster rápidamente. También la velocidad que ofrece por defecto ArduPlane es escasa. Yo he puesto un valor de 100, que es son grados por segundo. Se mueve 100 grados en un segundo. Realmente lo que se va a mover es 90. Es decir, va a tardar menos de un segundo en pasar de horizontal a vertical en la transición de plane a coaster. Y pasamos a los parámetros de velocidad implicados en las transiciones. ARSPD FBW mínimo, ARSPD FBW máximo y Cruise Speed. ARSPD, ¿por qué? Bueno, pues porque llevamos un sensor de aire, un tubo pitot, que es lo ideal para afinar estas velocidades, ya que la que nos da el GPS, bueno, pues yo a veces he visto muchas diferencias entre la que ofrece el GPS y la que te da el tubo pitot, el sensor de velocidad de aire. Y aquí es mejor afinar, porque las transiciones pueden ser críticas si no afinamos estas velocidades. Bien, y la segunda parte de estos, FBW, ¿por qué? Bueno, pues porque la transición a modo plane, ArduPlane lo hace siempre pasando a un modo de vuelo que es FBWA. Entonces, por eso nos dice qué velocidad mínima tenemos en ese modo que está midiendo el sensor de aire. En mi caso, yo he puesto 50 kilómetros por hora, 14 metros por segundo. Es un
más o menos un 20% mayor que la velocidad de pérdida. Es decir, porque a esta velocidad es a la que los motores se horizontalizarán por completo y ya volará como un plane. Si se trata de un modelo más pesado o más grande, etcétera, bueno, pues esta es un parámetro que tenéis que considerar. Volar primero ese aeromodelo en modo plane sin asistencia, ver cuál es su velocidad de pérdida en orden de vuelo y acercaros a esa velocidad de pérdida superándola un poquito siempre, ¿no? Daros cuenta que un VTOL siempre va a tener un sobrepeso por las características físicas del sistema TIL roto, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que pasarse un poquito de esta velocidad, un 20, pues poner un 30 en los primeros vuelos, luego ya iréis bajándola, pero es mejor no arriesgar en los primeros vuelos. En este caso, pequeños saltamontes, el Mini Sky Hunter, su velocidad de pérdida podrían ser 40 por hora. Pero yo he preferido ponerle 50 kilómetros por hora. Luego he visto en los vuelos que, bueno, lo puedo bajar a 45, pero en los primeros poner una velocidad en este valor, en este parámetro, un poquito alta. Un 20, pues quizá un 30, mayor que la velocidad de pérdida. El siguiente es RSPD UFW máximo, este era la mínima, esta es el máxima. Bien, esto, ¿por qué? No sé si sabréis que el modo de vuelo FBWA tiene dos velocidades en el stick, es decir, si pasamos por encima del 50%, iremos a esta velocidad, a RSPD FBW más. Y si bajamos el stick de gas por el 50%, iremos a esta velocidad. Entonces, bueno, también esto nos ayuda en esa transición porque podemos elegir dos velocidades en esa transición. ¿Y por qué podemos elegirlas? Porque hemos puesto primero este parámetro a 0. Y entonces esto nos permite ayudarnos del gas en la transición. Y sí, para no entrar en pérdida, evitar esa transición crítica, os decía que este parámetro puede ser un 20 o un 30% mayor de pérdida. Pero también tenemos la otra opción, que si cuando estamos haciendo la transición superamos el 50%, vamos a hacer la transición a 17 en este caso, ¿no? Es decir, una velocidad muy alta. Esto nos sirve de ayuda en esta transición. Y bueno, yo he añadido, aparte de estos dos parámetros de velocidad, este tercer parámetro, Cruise Speed, porque a mí dentro de los modos de vuelo a elegir finales me gusta el modo Cruise para volar luego como plane. Entonces, bueno, especifico yo este valor por esto, simplemente porque me gusta volar en cruise. El que no le guste el modo de vuelo cruise, pues aquí que ponga lo que quiera. Una consideración, este parámetro no se cambia desde la ventana de Mission Planner Config Tuning Airspeed, sino mediante un parámetro. Aquí en Config Tuning Airspeed veis el valor, pero si intentáis cambiarlo no os va a dejar. Tenéis que ir al parámetro trin ARSPDCM y ahí lo cambiáis. Está en centímetros, no me acuerdo ahora. Bueno, creo que para un valor 14 hay que poner 1400. Todos estos valores de velocidades, sobre todo a RSPD FBW mínimo, el que afecta a esa velocidad de pérdida que tenemos que tener en consideración. Estoy hablando para unas condiciones de viento cero. Si tenemos un viento en contra de 10 kilómetros por hora, pues mucho mejor, esos 10 kilómetros más que tenemos de reserva, que habrá que restárselos. Pero bueno, esta es una consideración global, que no es una lección de esta clase VTOL. Seguimos. Bueno, este parámetro RSDP type no es un parámetro específico de VTOL. Lo he contemplado aquí pues porque como estaba hablando de los parámetros de velocidad ARSPD,
bueno, pues he preferido incluirlo aquí. Pero bueno, no es más que el tipo. Si tenéis un sensor digital que llevan este chip y se conecta por I2C, pues el valor es 1. Guided Mode, bueno, os lo explico muy bien en la última página. Es un parámetro que viene muy bien en misiones cuando estamos volando o le queremos decir cliqueando sobre el mapa, le decir vete aquí y a esta altura, ¿no? En modo guided lo que nos hará es ir allí y quedarse, hacer una transición a cópter y quedarse como cópter en ese punto en que hemos cliqueado con el ratón en el mapa. Y los siguientes parámetros. Bien, estos son los que hacen referencia, estos tres, a esa asistencia que os comentaba para ayudar a mantener la posición el VTOL con viento, ¿no? Os comentaba que un VTOL es un multicóptero pero con alas, es decir, las superficies del ala, estabilizador, timón de dirección, etcétera, el viento nos va a afectar tremendamente. Entonces, para ayudar a esto en determinados modos, ya os decía, en loiter cuando está suspendido o cuando están volando en una misión, etcétera, bueno, pues hay tres parámetros fundamentalmente. El primero son dos de ellos son dos ganancias y uno habla del mínimo ángulo de rol a partir del cual corriges sin viento. El primero, la ganancia VWAIN, bueno, por defecto el valor inicial puede ser 0,1, es el que controla el yaw, cuando nos está soplando el viento, cómo corrige yaw. ¿Para qué? Para posicionar la nariz, el morro enfrentado al viento y entonces minimizar ese efecto sobre el aeromodelo VTOL. Se puede ir subiendo. Esto variará en función también del aeromodelo que tengamos, claro, en función de la superficie alar, de la dimensión de los alerones, de la distancia entre el estabilizador y el ala, etcétera, del peso, etcétera. Bueno, pues tendremos que poner unas ganancias u otras. Esto yo para uno de mayor peso que el pequeño saltamontes, que el Mini Sky Hunter, no os podría decir qué valor concreto. Tendríais que ir subiéndolo seguramente poco a poco y probando. Es decir, subís el aeromodelo, el modo cópter a 2, 3, 4 metros y veis cómo se enfrenta al aire él solo. Si no se enfrenta correctamente, lo vais modificando. Yo empecé por 0,1, pero bueno, era muy agresivo los movimientos para enfrentarse y lo bajé a 0,05 y ahora bueno, se enfrenta al aire con suavidad. El siguiente parámetro hace también está relacionado con direccionalizar la nariz contra el viento, ¿no? Si no hay viento e intenta corregir, pues tendréis que ir subiendo este ángulo. Es un ángulo a partir del cual corrige. Es decir, si pasa en este caso de 3 grados que tengo yo puestos, es cuando el movimiento de alabeo es cuando empieza a corregir. Y empecé con 1, lo fui subiendo hasta 3. Es probar. Todo esto se prueba, es una prueba rápida. En la campa, lo que os digo, subís 2, 3, 4 metros en modo cópter, en el modo Q-loiter concretamente, y veis el comportamiento. Que se mueve muy bruscamente, pues lo bajáis y vais corrigiendo. Y prueba-error, no hay otra. Y sobre todo porque no se puede generalizar para todos los aeromodelos. Y el tercero es un poco el que controla el pitch. Estos dos primeros controlan el posicionarse el morro contra el viento y este lo que controla es el pitch para también posicionarse contra el viento. ¿Cómo lo hace? Con los dos motores delanteros. Veréis que intentan con el yaw vectorial y los dos hacia adelante o los dos hacia atrás, siempre está continuamente moviéndose para estar enfrentado al viento y que le afecte lo menos posible. Yo empecé con 0,05, un valor bajito. Lo fui subiendo, era muy brusco. Al final, pues lo he dejado en 0, desactivado, porque es como mejor me va. Vosotros probar. Nunca hubiera dicho que en 0 me iba mejor, pero así ha sido.
Pero bueno, probar con vuestro aeromodelo si no elegís uno igual que el Mini Sky Hunter, porque es una prueba rápida que se hace sin necesidad de volarlo, simplemente manteniéndolo en el aire en el modo Q-Loiter unos segundos y volver a bajar, corregir. En media hora lo tenéis. Bueno, media hora. Yo estuve 2, 3 horas casi, pero merece la pena. Y luego el comportamiento en modo auto o en, en cualquier modo cópter que implique un vuelo como un multicóptero va a mejorar la estabilidad. Bueno, y pasamos a los parámetros que nos configurarán una vuelta a casa adecuada. Os decía que para mí el mejor modo de los 3 RTLs es el RTL híbrido, es decir, que vuelva a casa como un avión, ahorrando energía, y que cuando entre en un radio concreto que hemos parametrizado desde home, que es el punto desde donde despegó, de donde armamos, pase a modo cópter con suavidad y tome tierra como un cópter. Para esto os decía que el comando QRTLMode tiene que estar en 1. Siguiente parámetro es la ALHOL RTL. Este no es un comando propio de VTOL, ya veis que no empieza por Q-bajo. Es un comando genérico de Plane, de ArduPlane. Yo lo he puesto en 1500, es decir, 15 metros de altura. Es la altura hacia la que apunta el avión cuando activamos QRTLMode. Siguiente parámetro, QRT-alt, es la altura a la que empieza a descender como multi. Bueno, una cosita que se me olvidaba. Aquí podemos tener un valor -1. Este valor -1 lo que nos hace es no apuntar desde la altura a la que se encuentra el avión cuando pasamos a RTL hacia los 15 metros de altura, sino lo que nos va a hacer es, con el valor -1, es mantener esa altura. Si, por ejemplo, se dispara el RTL a 500 metros, nos va a volver manteniendo esa altura hasta el punto de home, en vez de ir apuntando hasta los 15 metros de ALHOL RTL. Bueno, esto puede venir muy bien en función del terreno donde volemos. Si hay obstáculos altos y tal, bueno, pues igual no nos interesa que venga en línea recta apuntando a 15 metros, sino que mantenga esa altura de 500 y irle ayudando con unos puntos rally point que llama ArduPlane, por los que va a pasar obligatoriamente el aeromodelo en vuelta a casa. Es una opción más. Poner el valor -1 y ayudarnos con rally points para la vuelta a casa si es que hay obstáculos entre el punto RTL y el punto de home. Bien, elegimos la opción C de RTL que habíamos visto antes, es decir, el RTL híbrido. Con esta altura de 1500 tiene que ser un poquito igual o ligeramente mayor, 1, 2, 3, mucho 5 metros, que QRTL alt. ¿Qué altura es esta? QRTL alt. Es la altura a la que empieza a descender como multi. Es decir, con 1500 aquí, 15 metros y 15 aquí, lo que hace el avión es descender desde donde esté a 15 metros de altura y a partir de ahí ya empieza a descender sin necesitar a descender, lo haría en modo multi. Y siempre que haya entrado dentro de RTL radius, es decir, 60 metros. ¿Qué haría con ALHOL RTL a 15 metros, QRTL AL a 15 metros y RTL radius a 60 metros? El avión vendría apuntando RTL en modo avión hasta los 1500. Cuando entra en el radio de 60 metros, a un radio de 60 metros de home, hace la transición y pasa a modo cópter. Y si tiene que bajar algo, lo haría en modo cópter hasta 1500. Por eso esta altura tiene que ser, ALHOL RTL tiene que ser
o igual o un poco mayor que esta, para que no nos pegue un subidón en modo cóctel. Lo que tratamos es de ahorrar energía, y además es un vuelo más estético, una transición más estética. Yo he puesto 15 y 15 y bueno, ha ido muy bien en esas pruebas, pero siempre podéis poner esta un poquito mayor si queréis, 17, 18 metros, tampoco estaría mal. Eh, y luego, una vez que entra dentro de los 60 metros, transiciona a cóster y sigue bajando si lo necesitara en modo cóster ya a 15 metros, lo que hace es acercarse hasta home en modo cóster a estos 15 metros y empezaría a descender. Eh, una cosita, para aviones más pesados, este radio hay que considerar aumentarlo. ¿Por qué? Porque lo que hace en la transición el avión de modo plane a modo cópter pasa a modo cópter, pero sigue con la inercia que traía en modo avión. Entonces, en un aeromodelo pesado esta inercia va a ser mayor y para evitar que se pase de home, bueno, pues le damos una distancia de home mayor a la que va a hacer la transición. 100 metros, por ejemplo, pues para un avión tipo Nimbus 1800 sería lo ideal. Es decir, algo mayor, porque viene con mayor inercia. Y luego, bueno, estos cuatro parámetros son los fundamentales en el, en el RTL. Luego ya os comentaré en una misión que la última fase de una misión, que es el aterrizaje, lo podemos hacer con un comando LAN, QLAN, pero viene mucho mejor con un comando QRTL en la última parte, porque el comando RTL en la misión contempla estos cuatro. Es decir, el radio al que inicia la transición, la altura a la que bajará como cóster, la altura a la que apunta en modo plane, contempla más parámetros esa transición última en una misión que un comando típico de la misión, que es el QLAN. Y por eso dar un tiempo aquí en explicaros estos cuatro parámetros. Luego, bueno, hay otros media docena de parámetros que os los he puesto aquí, pero que son los que vienen por defecto y son perfectos. Es decir, este Waypoint Loiter Radius es genérico de plane o de VTOL. Estas velocidades las podéis dejar por defecto, con la final, la altura, es decir, a partir de 6 metros va a disminuir la velocidad de la tasa de descenso. Es decir, estos son propios de parámetros de un cópter, de un multicópter, que no los vamos a variar. Otro parámetro diferente que no tiene nada que ver con el RTL. Armin Ruder. Lo ponemos en 2. Bueno, esto no es un parámetro propio de VTOL, es de plane, es decir, es para armar con el stick de dirección girándolo abajo y a la derecha. Y luego tenemos unas ganancias que yo las he apuntado aquí, pero por defecto van muy bien. Las apunté porque en principio quería haberlas modificado. Las modifiqué y bueno, son unas ganancias que hacen referencia al, al roll y al pitch, pero por defecto la verdad es que en este modelo al menos las de defecto van perfectas. Bien, y pasamos a otros parámetros muy específicos, que los he querido dividir en un apartado diferente en vez de incrustarlos de forma global como en los anteriores. Bueno, porque hacen referencia al movimiento tilt-rotor de los motores delanteros, aquellos que consiguen las transiciones en un sentido y en otro y que consiguen el movimiento yaw gracias a ese movimiento inverso unos pocos grados sobre la vertical. Eh, un parámetro muy importante es QT-yaw angle. Este es el ángulo desde la vertical máximo que se mueven ambos motores para conseguir ese movimiento yaw vectorial.
Un valor entre 10 y 25 es lo apropiado, pero aún más apropiado un valor entre 12 y 15. Digamos que 10 y 25 serían los extremos, ¿no? Eh, También es importante a la hora de decidir este ángulo, eh, mm, qué, qué distancia tenemos desde el extremo de la pala hasta el estrados del perfil alar para evitar que la pala nos golpee el ala. Entonces, esto considerarlo a la hora también de diseñar todo el sistema de balanceo, todo el sistema tilt rotor. Es importante este ángulo, dar con el adecuado, pero siempre es que no nos golpee el estrados. Entonces, bueno, esto es importante antes de empezar con todo el diseño físico, saber cómo funciona Arduplane, ¿no? Porque luego te puedes encontrar con alguna sorpresita aquí. Tener en cuenta también que los extremos de las palas, aunque sean de carbono, cimbrean, tienen que tener un margen. En este dibujo concretamente, pues va sobrado, a una distancia que le sobra, pero en función de lo que diseñemos podemos andar con una distancia muy crítica aquí. Bien, ese ángulo, ya os digo, entre 12 y 15 os vale tanto como para mi pequeño saltamontes como para un Nimbus o cualquier otro aeromodelo de peso y envergadura mayor. Eh, ¿Cómo funcionan, cómo calculamos este ángulo? ¿Cómo lo configuramos? Bien, tenemos que tener en cuenta el número donde hemos conectado ese servo que acciona el movimiento dentro del rail de la Peacehouse. Entonces, bueno, si le hemos conectado al auxiliar 11, pues el servo 11 le tendremos que dar un movimiento máximo y mínimo de tal forma que nos consiga ese ángulo. Es decir, dos parámetros más uno, el servo reversed, es decir, si en función de que estemos con el izquierdo o el derecho, quizás tendremos que revertir el movimiento. Con esos servo n función, n en función del canal auxiliar donde hemos conectado la Peacehouse, servo n mini, servo n más, configuramos el movimiento del balanceo total de cada tilt rotor. Es decir, lo configuramos para que teniendo el avión estabilizado sobre una mesa, cuando está horizontal quede totalmente horizontal, cuando está vertical quede totalmente vertical y cuando accionamos el stick izquierdo para allá se nos muevan esos 12, 13 o 15 grados o 17 que hayamos decidido. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Aquí os comento los pasos a seguir para calibrar correctamente los tilt rotor. Antes de nada, tenemos que dar dos pasos fundamentales, que es calibrar desde Mission Planner la emisora, es decir, la calibración RC, que llama Mission Planner, y dar un valor a Q-Tilt-Yaw Angle, entre 10 y 30 grados. Os he hecho 25, bueno, puede ser hasta 30, pero bueno, generalmente con 12, 16, 15, 16 grados os servirá. Podéis hacer una probita, si no en modo culoiter, levantarlo, girar, si no es suficiente, un ángulo mayor, etcétera. Bien, estas dos premisas son fundamentales antes de empezar a configurar los límites de ese servo. Después ya pasamos a configurar. ¿Y qué hacemos? Primero, en modo manual, y esta es una de las excepciones por las que tendremos modo manual en uno de los 6 modos de la emisora. La otra es la que os he comentado antes para poder configurar y estabilizar y equilibrar el avión en vuelo de forma correcta, ¿no? Es decir, lo que hacemos, lo que hemos hecho toda la vida cuando hemos volado por primera vez un avión. Ver cómo vuela, si tenemos que modificar algún movimiento, etcétera. Y esto hay que hacerlo en manual. Y con la asistencia Q-Assist Speed a 0, para que no tengamos asistencia. Esto en caso de que no estemos hablando de un I3, de un tricópter, porque ya os comentaba antes que la asistencia en un tricópter no está contemplada. Bien, pasando a modo manual, configuramos en ese servo N, digamos que sería, voy a adelantarme un poquito,
En estos 6 canales elegimos los que queramos para las 2 salidas del TIL, ¿eh? Frontales. Uno será el izquierdo y otro será el derecho. Y una vez elegido ese número, pues es el que vamos a configurar sus límites, ¿no? Si lo hemos conectado en el 11, pues deberíamos configurar servo 11 min y servo 11 más para que quede horizontal. Es decir, en modo manual, sería modo plane en este caso, tendría que quedar correctamente horizontal. Entonces, hemos estabilizado el avión sobre una mesa totalmente horizontal y vamos ajustando estos valores hasta que veamos que está realmente horizontal. Luego pasamos a modo estabilice y configuramos esos mismos límites para que quede totalmente vertical. Y de esta forma tendremos configurado ese movimiento preciso de ambos motores tilt rotor. Primero lo hacemos con un servo, con izquierdo, por ejemplo, y luego repetimos la operación con el derecho. Y una nota importante, que os la pongo aquí en amarillo. Pongo amarillo porque a mí me ocurrió y casi tuve un susto. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Hasta que comprendí cómo funcionaba realmente esta calibración del QTIL Angel. Bien, si alguna vez modificáis por lo que fuera en Mission Planner la calibración de RC, tendréis que volver a recalibrar o decidís variar por alguna razón ese ángulo QTIL o ángulo, tendréis que volver a revisar de nuevo todos esos parámetros que hemos configurado aquí para conseguir en manual una perfecta horizontalidad de los motores y en Stabilize una perfecta... Perdón, aquí tengo un error, mira, me he dado cuenta. Es pasar a modo Q-Stabilize, no Estabilice, que sería el modo cópter, para que quede totalmente vertical. Eso considerarlo. Si hacéis algún cambio de calibración o variación de ángulo, tendréis que volver a retocar estos ángulos. Y aquí os pongo abajo un ejemplo, bueno, pues cómo sería más o menos, con una elección de un primero decido cuál es el ángulo, lo decides a grosso modo, no hay nada que te diga que ese aeromodelo le tienes que dar 10, 12 o 15, es ir probando. Yo la verdad es que empecé con 13 y lo he dejado o en 14 y lo he dejado en 13, pero también porque andaba muy limitado con el roce del borde de la pala en el Stratos. Y luego configuramos el servo TIL izquierdo y el servo TIL derecho. Si vemos que es uno u otro cuando hacemos los movimientos de manual estabilice van al revés, pues tendremos que variar servo X reversed. Y servo 11 función es la función concreta que hay que darle para el servo izquierdo, que siempre tiene que ser 75. Y para el TIL derecho siempre tiene que ser la función 76. Son los que se van a encargar de TIL derecho y TIL izquierdo. Estos valores no cambian. Para el izquierdo, TIL izquierdo 75 y para TIL derecho 76. Los otros tres son los que tenéis que ir configurando para conseguir esta horizontalidad en modo manual y esta verticalidad en modo coaster, Q-Stabilize. Y seguimos. Seguimos, pero ya con los valores genéricos globales de cualquier otro plane no at all, que ya quizás no son el objetivo de este video tutorial, pero bueno, aún así os los he apuntado por aquí, los que yo uso en, en, en cualquier otro avión con ArduPlane, ¿no? Nada, son genéricos. Aquí estos tres valores son unos que te propone ArduPlane en función de qué tipo de aeromodelo estés usando. Son unas ganancias, bueno, genéricas, globales, te da una idea. Bueno, os indico aquí, no hay mucho que decir acerca de esto. Los parámetros que hacen referencia a failsafe, bueno, esto va en función también de lo que cada uno decida para que esto es arbitrario. A uno le puede gustar más tener un failsafe corto, un failsafe largo, etcétera, etcétera. Os dejo aquí también abajo un apunte de otros parámetros específicos no VTOL para si queréis conseguir auto takeoff y auto landing. Un link a otro artículo de mi web en lo que especifico con
con unos archivos que podéis descargar y un video tutorial explicando cómo conseguir un autodespegue y un autoaterrizaje. Pero bueno, digamos que es toda esta hoja y la anterior, estamos hablando de no VTOL. Son parámetros genéricos para cualquier avión que vuele con Arduplane. Bien, y continuamos con tuning o autotune. Le he titulado a esto. No hay mucho que decir aquí. Para un VTOL, el autotune solo se puede realizar para la parte de plane. Para la parte de cópter habrá que ajustar los PIDs de forma manual. Yo realmente, si os digo la verdad, no he hecho autotune en el avión. He visto que volaba relativamente bien en modo plane y he pasado el autotune. Pero bueno, siempre tenéis esa opción si la deseáis. Y el modo cópter, si cuando lo tenéis volando el VTOL en QLoiter y notáis que, bueno, pues que el yaw igual es demasiado agresivo o lo que sea, bueno, pues aquí os dejo un ejemplo de cómo poder modificar esos parámetros que hacen referencia a las ganancias de pitch, roll y yaw, ¿no? Estas son las que vienen por defecto con Arduplane y estas, por ejemplo, las que se podrían mejorar aumentándolas si tuviéramos un comportamiento un poco inadecuado en yaw o en pitch o en cualquier otro movimiento. Y continuamos con la calibración de los variadores. En un VTOL con Arduplane, la forma de calibrar los variadores es un poco diferente a cómo la realizamos con un multicóptero y también un poco diferente a cómo la realizamos con un avión. Es un híbrido de entre los dos. Hay dos formas de poder calibrarlas en función de una parametrización de este parámetro QSCAL. Si lo ponemos en uno, realizaremos la calibración de una manera y si lo ponemos en dos, realizaremos la calibración en otra. En la primera, con valor A1, pues la salida de los motores, el PWM, vendrá directamente del acelerador en el modo estabilice cuando el vehículo está armado y será 0 cuando se desarme. Y en el otro, la salida de los motores será máxima cuando los motores estén armados y 0 cuando se desarme. Hay una pequeña connotación ahí. Yo os aconsejo la primera de las formas de poder calibrar, los variadores. Aquí os dejo el proceso paso por paso. Eh, y es bueno que sigáis el guión y no os desviéis porque un pequeño despiste, puff, tenéis que volver a repetir la operación. Me llevó un rato analizar esta secuencia y dejarla bien documentada. Pero bueno, siguiendo estos 16 pasos que son una tontería realmente, se calibran a la primera. Y además, la posibilidad que nos da de calibrar con valor A1 es que este es el único modo en el que además podemos probar directamente con el stick del gas la aceleración de los motores una vez que la hayamos calibrado. Por eso os aconsejo, entre otras cosas, esta forma de calibrar que la he puesto en amarillo para resaltarla. Bien, pues pasamos al siguiente punto que nos habla ya del conexionado y la configuración de esa servo N función que os comentaba antes, que nos sirven para dar una función a cada servo realmente. Bien, aquí tenéis un esquema que encontré por ahí en internet, lo he pegado, pero bueno, que tiene una salvedad. Esta línea debería ser estas dos líneas, os las he puesto aquí. Servo función 11 y 12. Si veis aquí, el logotipo que os viene pegado en las PICs es de 1 a 6, pero la servo función van de 9 a 14. Es decir, el primer conexionado es servofunción 9 y el último es servo 9 función y el último sería servo 14 función, ¿no? Bien,
pues podéis elegir los que queráis para las funciones de till rotor. Vamos a empezar con los servos till. Cualquiera de los auxiliares podéis elegirlos de 9 a 14 para conectar los dos servos till. Y si elegís 11 y 12, por ejemplo, como he elegido yo, que serían pues los 3 y 4 serían 9, 10, 11 y 12. Si le dais la función 75 sería para el servotil motor delantero izquierdo. Y si le dais a la función 76, el servotil sería para el motor delantero derecho. Es decir, 75 para izquierdo, 76 para derecho. Entonces, esto es variable, podéis elegir, como os digo, la que queráis, pero la función es específica, 75 izquierdo, 76 derecho. Y las otras conexionadas del 1 al 8 que se corresponden en el mismo raíl a continuación, del 1 al 8, ya son para, bueno, para el resto de cosas que lleva cualquier avión no VTOL, alerón, profundidad, dirección, motor 1, motor 2, motor trasero, etcétera. Y cada uno tiene su número de función. Esto, bueno, está perfectamente documentado en la web de Arduplane y no hay ninguna pega, pero con esta pequeña chuleta os serviría. Si utilizáis, esto es realmente, bueno, estos valores aquí sería para un avión de empenaje convencional en T. Si utilizamos una cola en V como el Nimbus, bueno, pues aquí tenéis cómo serían la servofunción de los TIL no variarían, pero sí las de alerón y profundidad. Tendríais que elegir aquí, por ejemplo, el 80 para VTOL Right y el 79 para VTOL LED. Bueno, pero esto no es más que un copy-paste y ese a piñón fijo. Estas funciones de cada servo son las que propone Arduplane y a las que tenemos con las que tenemos que guiarnos. Si el empenaje es convencional, utilizáis esta pequeña chuleta que os he puesto, que en mi caso es un empenaje en T normalito, corriente. Si es en V, pues utilizáis estas que son las correctas para un empenaje en V. Modos de vuelo. Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo, pero digamos que habría algunos modos de vuelo de obligación. He puesto aquí un cuadradito con los 6 modos de vuelo, inicialmente y finalmente. Inicialmente me refiero porque durante el proceso de configuración, por ejemplo, vamos a tener que necesitar el modo manual para que lo que os comentaba antes de configurar, por ejemplo, la posición precisa de los dos motores TIL. Es decir, os decía que había que pasar a modo manual para conseguir calibrar bien una perfecta horizontalidad de los motores cuando están en modo plane. Es decir, cuando pasamos a modo manual, los motores es como si volara en modo manual plane. Y también modo manual nos serviría para calibrar, para estabilizar, equilibrar bien el modo de vuelo del propio avión, ¿no? Como hacemos con cualquier otro avión convencional, no VTOL. Pero una vez hechas estas dos calibraciones, el modo manual os sugiero que lo cambiéis por otro. Por eso os he puesto aquí los modos finales, desde mi punto de vista. El modo inicial yo prefiero el Q-Stabilize, que por cierto, este Q-Stabilize es el que os comentaba antes que tenía una errata, lo corregiré luego en el archivo final para descargar. Cuando calibramos los dos motores TIL rotor, la posición horizontal y la vertical, aquí había escrito Stabilize, realmente es Q-Stabilize, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, bueno, pues continuamos. Q-Stabilize, que es el modo estabilice de cualquier multicóptero. Fundamental para despegar. Más que loiter, también podéis despegar en QLoiter o QHover incluso, pero QLoiter os lo os lo aconsejaría por lo que comentamos al inicio del video tutorial. Tiende a corregir posición GPS y tiende a hacer un esfuerzo por volcarse a veces. Entonces, obviar el QLoiter como modo de
de vuelo inicial en el despegue como cópter. Lo ideal es despegar como Q-estabilice o como Q-hover, como queráis, y una vez que coges unos metros, sí, ya puedes pasar a Q-loiter, ya no estás en tierra, pasas a Q-loiter si quieres mantener la posición, por lo que sea, y luego ya pasas a modo el siguiente y tercero, el siguiente a cualquiera de estos dos modos, Q-hover o Q-loiter, ya sería FBWA, obligado por el firmware VTOL de Arduplane. Y una vez que pasas a este modo es cuando se realiza la transición. Una vez realizada la transición, si para ti es más cómodo cruise, para mí lo es, bueno, pues añado este modo de vuelo, que es en el que más cómodo estoy volando en FPV. Pero esto es cuestión de gustos. Al que le apetezca seguir en FPWA, pues aquí puede poner otro modo, Circle o cualquier otro. Y bueno, los dos últimos modos para mí son fundamentales. RTL es, por supuesto, y Auto, pues porque me gusta conseguir esos retos de con solo mover un stick, que el avión despegue, vuele y aterrice solo, ¿no? Fundamentales, Q-estabilice, Q-hover o Q-loiter, FWA y RTL. Los otros dos, digamos que a criterio libre. Y en un inicio manual y Q-estabilice para la correcta calibración de la posición de los motores STIL y manual para si queremos estabilizar, calibrar el vuelo adecuado de el modo plane, de la parte plane convencional, como hacemos con cualquier otro avión. Bien, pues nada, dicho esto, bueno, comentar sí que el modo 6 en Mission Planner nos aparece en gris, no lo podemos cambiar desde la configuración, desde Initial Setup. Bueno, ahora no estoy conectado, pero bueno, no lo podéis conectar desde el menú, digamos. Lo tendréis que hacer vía comando. Ese modo de vuelo 6 tenéis que ir al comando fltmode-ch6 y ahí elegís el modo de vuelo correspondiente a Q-estabilice, que creo recordar que es el 17. Ponéis a este parámetro el valor 17 y entonces el modo manual se convertirá en Q-estabilice. A pesar de ello, veréis todavía en Mission Planner el modo manual cuando entráis a la configuración. Pero si cambiáis desde el switch en el HUD veréis que realmente cambia a Q-estabilice. He conectado con Mission Planner y vamos a comentar esto. Realmente este modo de vuelo manual, estos son los modos de vuelo que tengo y aquí tengo Q-estabilice. Aunque se siga viendo manual, si realmente vamos al parámetro que os comentaba, CLT mode, veremos que tengo configurado el modo de vuelo 17. En CLT mode 6 no tengo manual, sino que tengo el 17 que se corresponde, aquí lo veis, con Q estabilice. Pero, sin embargo, si entramos en modo de vuelo, seguimos viendo manual. No os preocupéis porque Flight Data, si cambiáis, ahora no tengo conectada la emisora, pero si cambiáis al modo de vuelo 1, veréis el 17, Q estabiliza. Bien, continuamos entonces donde estábamos. Hemos visto un poco los modos de vuelo y aquí os hago un esquema un poquito de los sentidos de giro en un tricópter vectorizado. En un tricópter hay dos formas de giro, hay dos sistemas de giro de las palas en un tricópter, que todos sean contrarreloj o que la derecha, el motor 1, sea giro como un reloj. En un VTOL es preferible esta opción y por una razón. ¿Por qué? Porque cuando balancean los motores, estos dos motores hacia adelante, para pasar a modo plane, este sentido de giro y este sentido de giro de la izquierda y del derecho se corresponderán a cómo giran
las hélices de cualquier avión bimotor, precisamente para conseguir una mayor estabilización. Por eso yo opto, aunque he visto gente que utiliza la otra opción de todos los tres motores en sentido contrario al reloj, yo prefiero este sentido de giro del derecho como un reloj y del izquierdo CCW. Bien, y continuamos ahora con un resumen un poquito es un repaso. Digamos que antes os he ido explicando y presentando cada parámetro uno por uno de los que intervienen en el vuelo VTOL, de la configuración, el setup de cada uno de ellos, y ahora he querido hacer un poco de narrativa sobre ello, ¿no? Aprovechando y traduciendo un manual que había por ahí y editándolo con mi aportación. Bien, eh, una cosa que he recalcado aquí en amarillo y es muy importante. Para configurar el centrado y trimado de los servos debemos hacerlo desde parámetros, nunca desde la emisora. ¿Por qué? Porque si modificamos algo desde la emisora, estamos modificando el movimiento de ese servo tanto para la parte de avión como para la parte de multicóptero. Y eso no nos interesa. Es decir, nos interesa calibrar por una parte los servos cuando actúan en modo cópter y calibrar por otra parte los servos cuando actúan en modo plane. Eh, entonces esto es fundamental. Si tenéis que configurar, trimar profundidad, por ejemplo, nunca ir al canal de la emisora, a la emisora y hacerlo directamente desde allí, porque estáis influyendo en otra función que afecta al modo cóctel. Por poner un ejemplo, si queremos trimar la profundidad, el servo de profundidad de la parte avión, tendremos que hacerlo desde el servo 2 trim, servo 2 más máximo y servo 2 mínimo. Con estos tres trimaremos ese movimiento de centrado máximo y mínimo del timón de profundidad, pero nunca desde la emisora, porque es que si lo hacemos desde la emisora estamos modificando el movimiento til de la parte de cópter. Esto es claramente entendible. Y seguidamente, bueno, os vuelvo a repetir un poquito cómo calibrar, insistir en la calibración de los servos til rotor. Aquí, mira, aquí lo puse bien. Q estabilice, no estabilice como había puesto en la página 11 anterior. Bien, pues nada, os explico. Configuráis el modo de vuelo 6 a manual, como os he comentado. Configuráis la horizontalidad de los servos con estos tres parámetros. Paséis a Q-Stabilize. Configuráis la verticalidad de los dos servos TIL. Y cuando habéis acabado todo, bueno, lo primero es haber configurado el QTIL Yaw Angle, con las premisas que os he indicado antes siempre. Y cuando habéis acabado, pues el manual lo suprimís por Q-Stabilize y donde estaba ahí Q-Stabilize, pues ponéis QLoiter o QHover, por ejemplo. Y bueno, esta es un poquito la repetición de los parámetros que os he presentado antes, las velocidades de la transición, etcétera. Aquí podemos cambiarlo vía parámetro o también podemos cambiarlo desde Basic Tuning menos Cruise, que os decía que este parámetro no se cambia desde aquí nunca porque no os dejará, sino que lo tenéis que hacer con el comando que proponía en páginas anteriores. Qtil rate up, qtil rate down, es un poco repetir lo mismo, es decir, las velocidades, grados por segundo con que se mueven y balancean los motores. La de subida es fundamental que sea rápida para evitar cualquier susto en la transición a modo cópter. Y bueno, seguimos con la calibración del compás y el tubo pitot, que aunque no sea un paso específico de VTOL, pero es un paso genérico global de cualquier avión con firmware Arduplane. Bueno, la calibración de compás creo que es obvio, todos sabéis cómo se hace, no hay estar y empezar a bailar, ya sabéis. Y cuanto mejor bailarían seas, mejor calibración obtendrás.
Y la calibración del sensor de aire, bueno, pues para los que no habéis usado nunca sensor de aire, es muy sencillo. Simplemente os tenéis que hacer una tapita para tapar el tubo, lo tapáis y desde Preflight Calibration elegís aceración, una mala traducción al castellano, y, y entonces veréis que el valor AS en el HUD, este valor de aquí, os tendrá que variar entre 1,5, 2,5, 3, si ha quedado perfectamente calibrado. Esta calibración no hace falta que lo hagáis todos los días. Con que no cambies de campo de vuelo es suficiente. Pero bueno, si queréis hacerla a cada inicio de cada jornada de vuelo, pues no está mal. Yo siempre lo hago. Aunque vuele en la misma campa, la calibro al principio y la dejo ya para el resto del día. Y el siguiente punto, pues bueno, un test de vuelo utilizando estos tres modos: QStabilize, FWA y RTL. También podéis añadir el modo QLoiter. Yo lo que realmente hago es armar en QStabilize, despegar 2-3 metros, pasar a QLoiter, seguir subiendo ya con una posición fija hasta los 20, 25, 30 metros y ahí ya pasar a FWA. Y entonces se realizará la transición con esta velocidad. Si tenemos el stick de gas en ese momento no superando el 50%, hará la transición a esta velocidad. Si estamos superando el 50%, la hará a la velocidad del parámetro ARSPD FBW máximo, lo que nos asegura con más eficacia no entrar en pérdida. Pero bueno, con esta velocidad mínima debería ser suficiente, estando por debajo del 50% de gas, como para no entrar en pérdida si la hemos configurado bien. Aquí es un poco repetir lo de no tocar la emisora para calibrar o modificar el movimiento de un servo, súper importante. Es un poco repetir todo lo que hemos dicho, pero en vez de cada línea con un parámetro, pues con un poquito de texto. Y por último, pues nada, pasamos a las automisiones, algo que a mí me encanta. El conseguir que un aeromodelo con solo tocar un switch de la emisora haga toda la misión completa, sea VTOL o no sea VTOL. En el caso de VTOL, digamos que el handicap serían las transiciones. En el caso de un avión no VTOL, pues el handicap sería el autolanding, ¿no? Pero bueno, centrándonos en un modelo VTOL, que es de lo que estamos hablando. Bien, lo he dividido en auto VTOL takeoff, el despegue, el landing, retorno a casa, una mezcla, unos parámetros intermedios que podemos usar y el hovering en una misión. Bien, para despegar tan solo lo que tenemos que meter es el comando VTOL. Un VTOL y en la columna de altura meterle el valor de en metros de la altura que queremos que esté subiendo en modo VTOL. Después añadimos unos waypoints a diferentes alturas, va subiendo, y el último sería un VTOL LAN, que es de lo que vamos a hablar en el siguiente punto. El comando VTOL LAN lo que nos haría es en ese punto hacer la transición y empezar a aterrizar. Y en la altura sería 0 porque es la que queremos realmente conseguir, llegar a tierra. Pero para el comando LAN, como os indiqué al principio de este video tutorial, es preferible utilizar un comando de RTL. Es decir, si en vez de un VTOL LAN al final utilizamos un Return to Launch con una altura 0, este Return to Launch está implicando que la transición la va a hacer a una velocidad, a un radio de horn, con un descenso adecuado de modo plane a coaster y con un descenso adecuado de coaster a horn. Y para esto teníamos que tener actualizado el QRTL Mode en Mode 1. Es mucho más cómodo y una transición más lineal utilizar Return to Launch para aterrizar en una misión
que utilizar el parámetro VTOLLAN. Bien, y continuamos con otras funciones de una misión. Bueno, aquí hay muchos más parámetros y comandos, quiero decir, en una misión, pero bueno, me he ceñido a los fundamentales de despegue, waypoints y aterrizaje y 2 o 3 más. En este caso también podemos añadir, en vez de que todo sea waypoints intermedio entre despegue, takeoff y return to landing, en vez de que todos estos sean waypoints, pues podemos decir en un punto intermedio que haga una transición con el comando vtol transition. Si después la primera columna es un 3, significará que la aeronave va a hacer una transición a vtol, a coaster. Si continuamos y entonces haría, en este caso, despega en modo coaster, va a un waypoint. Va a nuestro waypoint, lo que hace es transicionar a 3 a un modo coaster. Va en modo coaster a este waypoint 4, al waypoint 5 sigue en modo coaster y cuando llega al waypoint 6 hace una transición a plane porque en esta primera columna tenemos el 4. Es decir, si en la primera columna tenemos el valor 3, transiciona a VTOL. Si en la primera columna tenemos el valor 4, transiciona a modo plane o a la fija. En función de lo que queramos, pues puede resultar cómodo. Otra de las funciones, si tenemos siempre QGIDEZMOD, este comando en 1, que a mí me parece fundamental, es intercalar un comando loiter time, que lo que va a hacer en ese punto es transicionar a modo coaster, estar el valor en segundos de la primera columna, en este caso 10, y a los 10 segundos transicionar de nuevo a modo plane y seguir en modo plane al waypoint 4, al waypoint 5 hasta return to launch and home. Es decir, con este loiter time, por ejemplo, estamos haciendo lo mismo que con esta VTOL transition más VTOL 3 más VTOL transition 4, pero de forma más simple. No sé, por ejemplo, si queremos parar en medio de algo para grabar algo con más detalle, ponemos un loiter time en ese punto y le decimos cuántos segundos queremos estar parados. Y poco más. Para acabar, bueno, lo que os comentaba del modo guided, este comando en 1, que aparte de en una misión ofrecernos estas posibilidades, nos podría ofrecer también en un vuelo no automático, no una misión, no en modo auto, cliqueando en cualquier parte del mapa, decirle que el aeromodelo se dirija allí y se pare en modo VTOL. Y se pare en modo VTOL hasta que le volvamos a decir que se dirija a un nuevo waypoint, se dirigirá en modo plane y parará en ese punto en modo VTOL. Es decir, que en función de lo que queramos en una misión o en un vuelo no en auto, no en misión, tenemos muchísimas posibilidades. Bien, y una cosa que os comentaba al principio del videotutorial, cuando os repetía esta línea en amarilla, que en sistemas tilt rotor no se contempla esta asistencia, es decir, la asistencia, la ayuda que ofrece ArduPlane en cualquier otro VTOL que no sea tricoster, en un quadcoster, por ejemplo, que no sea tilt rotor, perdón. Es decir, que si esta asistencia consistía, os decía que si por lo que sea entra en un valor menor que esta velocidad, que sería un 20%, por ejemplo, mayor que la velocidad de pérdida, pasaría a modo, habría una existencia de los motores coaster, es decir, pasaría a modo coaster, realmente no pasa a modo coaster, siguen volando en modo avión, pero con la ayuda de los motores en modo coaster. Bueno, el que ArduPlane todavía no tenga contemplado esta opción para un tricoster tilt rotor tampoco es que me preocupe mucho porque, bueno, por una parte, cuando volamos y hacemos la transición, bien sea eh, con modo FBWA o cruise en avión,
siempre vamos a tener prefijadas en ambos modos unas velocidades superiores que ya hemos estimado a la velocidad de pérdida. Luego nunca vamos a tener ese riesgo. Tan solo tendríamos ese riesgo si voláramos en modo estabilice. Es un modo que yo no lo tengo contemplado dentro de los 6 modos, porque prefiero volar en FBW y Cruise para avión. Y para cópter, Q-estabilice y Q-loiter. Pero bueno, si alguno quisiera volar en estabilice sin Q en modo avión, tendría que tener en cuenta, claro, no bajar el stick del gas por debajo de la velocidad de pérdida, porque no va a tener esa ayuda, asistencia de los motores quad, como os comento aquí en este párrafo que asiste. Pero tampoco sería un problema mayor. Si yo estoy volando en modo estabilice avión y veo que por cualquier razón entra en pérdida, no tengo más que cambiar a un modo de vuelo coaster que inmediatamente transicionaría a modo coaster y evitaríamos esa entrada en pérdida. O sea que bueno, sería un problema menor a pesar de que no lo contemple todavía ArduPlane. Bueno, y hasta aquí el video tutorial. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Este video tutorial realmente ha sido un repaso rápido de lo menos importante que os propongo en ese PDF que podéis descargar y un repaso más a fondo de lo más importante que hay en ese PDF. Espero que os haya servido realmente de duda y que si en algún momento queréis tenéis un proyecto VTOL, pues toda esta documentación realmente os ayude a llegar a un buen final. Y ya sabéis, mi lema es compartiendo, avanzamos. Así que espero que cualquier mejora que obtengáis vosotros en vuestro test, pues bueno, también lo compartáis y sigamos avanzando todos. La recopilación de todos esos datos al final ha sido un poquito de mil fuentes. Ya os comentaba al principio que la web de ArduPlane es un poco escasa. Hay muchos parámetros que pasa por encima, otros que no los toca. Y por eso al final me decidí a hacer un documento con todos los parámetros y a explicarlos a fondo en este video tutorial. Sin más, un saludo a todos y ya sabéis, compartiendo, avanzamos. Hasta luego.